Os agradecemos especialmente que nos acompañéis hoy en esta presentación que para nosotros es una ocasión muy especial, en esta primera encuesta de percepciones de desigualdades múltiples en España. Antes de empezar, quiero hacer un reconocimiento a los equipos tanto de Oxfam Intermón como de 40dB que han estado trabajando un año con muchísimo compromiso, con muchísima profesionalidad y con muchísima valentía. Gracias por agradeceros y un año después aquí estamos. Y quiero empezar por hablar de esa radiografía de las desigualdades que enmarca nuestro trabajo y nuestro informe. Porque ¿qué ha pasado, por poner un límite en el tiempo de análisis, en los últimos 15 años, no solamente en España, sino a nivel global? Hemos pasado por lo que llamábamos la gran crisis del 2008, hemos pasado por una pandemia COVID-19, hemos pasado por lo que llamamos actualmente, más recientemente, la crisis inflacionaria o de la inflación. Y esto ha tenido un impacto en el comportamiento de las desigualdades. Y diré algunos titulares que no son solo de Oxfam, sino que son titulares compartidos, ese diagnóstico es compartido por instituciones como el FMI o el Banco Mundial o otro tipo de instituciones más allá de la sociedad civil. ¿Qué hemos visto con respecto a las desigualdades de renta? Pues hemos visto que han disminuido si comparamos entre países ricos y países emergentes. Sin embargo, cuando miramos al interior de los países, las desigualdades de renta han aumentado en la mayor parte de los países. Y se produce, además, una concentración enorme de la riqueza en muy pocas manos. No voy a dar cifras ni porcentajes que están en nuestros informes. Y cuando nos vamos a nuestro contexto español, ¿qué nos ha pasado? Pues también nos ha afectado, especialmente, empezó a subir la desigualdad con la crisis del 2008, tuvimos un pico muy fuerte allá por el 2013, el 2014, para empezar a bajar con los años de recuperación económica. En Europa hubo un comportamiento similar, pero menos intenso. Y, en realidad, cuando vemos a España en esa foto europea, España es el sexto país más desigual de la Unión Europea. No es una buena posición para nosotros. Pero es que, además, en España tiene una característica especial el comportamiento de las desigualdades, y es que cuando hay una crisis, una recesión, bajan con mucha intensidad, y cuando luego nos vienen las bonanzas económicas, le cuesta mucho recuperarse. Y esto lo que hace es que empezamos a tener una especie de crisis estructural de las desigualdades. Y ya sabemos, y tampoco es que lo diga solo Oxfam, cuáles son los efectos, y esto es lo más importante, de las desigualdades sobre la democracia, sobre el aumento de la polarización, sobre, en definitiva, el bienestar de las personas, su acceso a la salud, las condiciones de vida, la educación, etc. Por eso, este informe. Porque lo que queremos es mejorar la comprensión de esas características más estructurales de las desigualdades. Y aportamos 3 elementos que pensamos que son diferenciadores con respecto a análisis que hemos hecho anteriormente. Uno, voy a dar titulares solamente porque luego se hablará de ello extensamente en las mesas. Aportamos lo que llamamos un enfoque multidimensional. Segundo, una perspectiva interseccional. Y tercero, hacemos un ejercicio de escucha a la ciudadanía. ¿Qué significa el enfoque multidimensional? Pues significa que tenemos que ir más allá de los análisis de la desigualdad económica, que ya no podemos hablar de la desigualdad en singular, sino que tenemos que hablar de las desigualdades. Porque cuando hablamos de desigualdades, lo que estamos viendo es cómo se ven afectadas distintas dimensiones y áreas de la vida de las personas, no solamente sus condiciones de vida, sino su educación, su participación ciudadana, su seguridad, etc. Por lo tanto, primera idea, desigualdades en plural. Segunda, ¿qué significa la perspectiva interseccional? Pues significa que una misma persona puede sufrir de forma simultánea distintas desigualdades. Es decir, es esa mochila que se le va cargando con aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con el género, con aspectos que tienen que ver con la etnicidad o con aspectos que tienen que ver con la edad. Cuanto más se te crucen estos determinantes de desigualdad, tu mochila pesa más. Y, por lo tanto, es interesante, y lo veréis en la encuesta, cómo analizamos y desagregamos los datos con miradas distintas según los perfiles de las personas. Y el último aspecto, hemos querido escuchar a la ciudadanía, a las personas que experimentan en primera persona con mayor intensidad las desigualdades. Porque los análisis macroeconómicos no nos cuentan la realidad, la vivencia, la experiencia diaria de las personas, cómo viven en el día a día esa desigualdad, cómo piensan que se puede resolver. Todo eso las estadísticas no nos lo cuentan. Y para ello, gracias a la colaboración con 40dB, hemos incorporado una metodología que hace un análisis tanto cuantitativo como cualitativo que nos da toda esta perspectiva.
En definitiva, lo que queremos es que este análisis, que es mucho más complejo, más sofisticado y más profundo de las desigualdades, nos permita diseñar políticas públicas también que no tengan ángulos ciegos, que lleguen a toda la población sin distinción y especialmente a aquella población que sufre más en primera persona las desigualdades. Muchas gracias. Doy la palabra a Isabel, que va a ser la periodista que va a moderar la mesa. Gracias. Muy buenas tardes. Y a Belén Barreiro, fundadora y directora de 40dB, que es la agencia que ha hecho el trabajo de campo de esta encuesta junto con el equipo de Oxfam Intermón. Lo que vamos a hacer en esta charla, brevemente, voy a ser yo muy precisa con los tiempos, es desarrollar un poco los titulares que ya ha dado Beatriz. Entonces, lo primero que os voy a pedir, Frank y Belén, es que muy brevemente nos habléis de por qué estamos aquí. Estamos en un contexto en el que acaba de terminar una campaña electoral, mañana, pasado mañana empieza otra, la gente cuando habla de encuestas piensa que estamos hablando de encuestas de intención de voto, por supuesto esto no es esto. Entonces quiero que nos contéis en qué es diferente esta encuesta y por qué de repente una ONG como Oxfam Intermón, con todas las actividades que hace, decide ponerse a hacer una encuesta. Yo creo que de entrada muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí. Yo creo que Bea lo explicaba muy bien, ¿no? De entrada vivimos en un país desigual y desde esa desigualdad, una desigualdad que nos interpela, una desigualdad que hace que muchísimas personas en el día a día lo pasen mal, entendamos que esas desigualdades nos dividen como sociedad y además nos lastran en ese bienestar social, ¿no? Pero esas cifras económicas no nos ayudan a entender esa realidad. Y la encuesta lo que persigue es justamente eso, hablar de las vivencias de la desigualdad, el cómo le ponemos rostro, cómo le ponemos palabras a esas vivencias, cómo explicamos lo que significa levantarte por la mañana con la angustia de un aviso de un impago, cómo entendemos esas personas que viven la zozobra de no llegar a final de mes a pesar de estar trabajando horas y horas y llegar extenuadas a su casa, lo que significa tener problemas económicos que te permiten llegar cansado y sin ganas de nada, ¿no? Y en esa necesidad de escucha aparece la idea de una encuesta que es una macroencuesta, luego Belén nos cuenta un poquito más de 4.000 personas, con esa doble vertiente, entender las brechas sociales y económicas que atraviesan a la sociedad, ingresos, empleo, salud, educación, y atravesarlo con edad, género, toda la parte de procedencia. ¿Me complementas ahí? Sí. No sé si se está oyendo. ¿Así? A ver, sí. No. Pues no funciona, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, pues en definitiva, de lo que se trata, ¿no? con esta encuesta tan generosa, con una muestra tan grande que hemos podido entrevistar a más de 4.000 personas, de lo que se trata precisamente es de captar en el espacio de una encuesta lo que bien ha comentado Bea, que es la multidimensionalidad de la desigualdad, es decir, que la desigualdad no solo tiene que ver con los ingresos, tiene que ver con la vivienda, tiene que ver con el empleo, tiene que ver con cómo participamos en la vida pública, tiene que ver con la salud mental tan importante, tiene que ver con la salud física, y todas esas dimensiones se ven afectadas. Hemos querido reflejar eso y hemos querido reflejar la otra cuestión que comentaba Bea y que estaba ahora comentando Frank, que tiene que ver con la interseccionalidad. Es decir, no es lo mismo ser una persona de clase vulnerable si se es encima mujer, si encima se vive en el medio rural, si encima se tiene la condición del LGTBI, se van sumando circunstancias, que es una perspectiva muy novedosa en la que Oxfam quería insistir y que yo creo que es crucial porque es una visión muy distinta a la de los economistas. Es una visión que tiene en cuenta cómo son las realidades, que se puede tener una mala condición económica, pero se puede tener muchas más condiciones que hagan que tus condiciones económicas, tus condiciones materiales sean todavía mucho más insoportables. Gracias por la brevedad y la concisión.
contadnos cuál es esa radiografía, ¿no? Antes hablábamos de que a ti, Fran, te gusta hablar de una radiografía. ¿Cuáles son las conclusiones, el diagnóstico que aporta esta encuesta, ¿no? La luz que ha arrojado esta encuesta? Y también os quería preguntar si hay algo que os ha sorprendido, algún dato que no os esperabais, qué es lo que más destacaríais. Y aquí ya os dejo que os extendáis un poco más. Perfecto. Pues empiezo yo por algunas de las cosas que a mí me han podido llamar la atención. A ver, algo que a mí me ha llamado mucho la atención, que no tiene por qué ser así y no es así en todos los estudios, es la coincidencia que hay entre percepción y realidad, ¿no? La realidad nos la ha contado Bea, la conocemos porque los medios de comunicación nos informan mucho sobre la situación de España, que es un país que efectivamente no consigue erradicar esas desigualdades y no ocupa una buena posición en el ranking europeo, ¿no? de países más desiguales. Y, por tanto, ¿qué es lo que ve la encuesta en términos de percepción? Que los ciudadanos entienden perfectamente que la situación de España en términos de desigualdad no es la mejor posible. Y hay una inmensa mayoría, 8 de 10, que consideran que en España hay muchas desigualdades. Entonces ahí hay un encaje perfecto entre esa percepción y esta realidad, que también lo hay cuando se ve, por ejemplo, cuando preguntamos a los ciudadanos si consideran que las desigualdades han crecido con respecto al pasado, ¿no? Hay esta conciencia de que sí han crecido, hay esta conciencia de que España está peor que otros países y hay esta conciencia de que las desigualdades son muchas. Y no es así en todos los asuntos. A veces los ciudadanos no es que se inventen realidades, pero tienen percepciones que no coinciden, ¿no? con la realidad. Y yo creo que esto refuerza, ¿no? la propia realidad, es decir, no es una realidad que podamos esconder o que podamos hablar de otra cosa y se vaya a ir, porque está presente en esa percepción ciudadana. Y luego la segunda cuestión que a mí me parece muy relevante es que vivimos un periodo que no es de crisis económica, dejamos atrás esa gran recesión y además España es un país que lo está haciendo bien comparado con otros países de su entorno en términos macroeconómicos. Y sin embargo, las vivencias, ¿no? Esas vivencias de las que habla Frankie, que hemos querido recoger de los ciudadanos, no se corresponden con el optimismo que podríamos tener viendo las cifras macroeconómicas. Y ahí las cifras son muchas y son apabullantes. Tenemos más del 60% de ciudadanos cambiando la cesta de la compra, yéndose a marcas blancas, y cambiando de supermercado, ahorrando en carne o pescado, renunciando a la carne o pescado. Cifras inmensas de ciudadanos que tienen que cambiar su modo de vida, la cesta de la compra, pero también renunciar a ocio, que no pueden irse de vacaciones, que no pueden pagarse una visita al dentista. Son cifras muy apabullantes. Y yo les comentaba a Frank y a Bea, os lo comentaba antes, cuando hemos tenido esa ocasión de charlar un rato, que a mí las cifras me resultan muy parecidas a las que recogimos cuando la gran recesión. Y esa es la parte donde tenemos que preguntarnos, y no tengo la respuesta, pero ¿qué está pasando para que en una situación en la que la macroeconomía va bien, la percepción ciudadana sea negativa? Y aquí yo también concedo, como socióloga, que los ciudadanos pueden estar manifestando realidades que no sean totalmente fieles a su situación. Es decir, admito que ahí puede haber dosis de pesimismo, la cuestión es preguntarse por qué lo hay, y que ahí puede haber dosis de exageraciones, entre comillas, en el sentido de mensajes de alarma. Pero ¿por qué los ciudadanos nos están mandando señales de alarma? Muchos sabemos que lo están pasando muy mal. Lo están pasando tan mal como en la gran recesión. A mí me cuesta creerlo, pero lo que sí está claro es que el mensaje de ellos es un mensaje de alarma, es un mensaje de que están sufriendo. Y ahí habrá mucho más debate, pero habrá que preguntarse cuánto influye en esto el clima de crispación. Fijaros, hablemos de esas renuncias, hablemos de esas conclusiones del informe, ¿no? 3 grandes titulares. El primer gran titular es que el 50% de las personas afirma que está insatisfecho con su situación económica y que ha tenido que hacer renuncias y sacrificios. Y Belén nos hablaba de algunos de esos sacrificios en la cesta de la compra, pero la gente también nos habla de sacrificios en consumo de agua, de energía, de electricidad. El 40% de la gente nos dice que no tiene capacidad de asumir un imprevisto de 600 euros.
Gente que se le rompe la caldera y que tiene que ducharse con agua fría. Gente que se le rompe la lavadora y tiene que lavar a mano. Ese es el nivel de renuncias del que estamos hablando. Ese es el nivel de insatisfacción con su situación económica. Más de la mitad de la población en España. Cuando nos vamos a mirar la situación laboral, en un contexto donde sabemos que la gran mayoría de nosotros y de nosotras, nuestros ingresos en los hogares dependen de las rentas del trabajo, un 40% de la población siente que está insatisfecha con su situación laboral. Eso nos tendría que preocupar mucho. Tú decías, ¿qué me ha sorprendido? Yo no sé qué me ha sorprendido, pero sí hay cifras que me han sacudido. Y hay dos cifras, por ejemplo, en insatisfacción laboral que me han dejado muy tocado. El 40% ya es una cifra alarmante. Cuando miras la insatisfacción laboral en un colectivo como el de las mujeres, la insatisfacción laboral en el colectivo de las mujeres es 15 puntos superior al de los hombres. En el hombre es de un 30%, en las mujeres un 35%, en de las mujeres es un 50%. Cuando tú miras los niveles socioeconómicos más bajos, las cifras se disparan. Los colectivos y los niveles socioeconómicos más bajos, ¿qué dicen? Dicen en una media de un 70% que están insatisfechos con su situación económica y con su situación laboral. Pasamos de un 40 y de un 50 a un 70%. Renuncias y sacrificios que se multiplican. Insisto, Belén hablaba de la cesta de la compra, hablábamos de energía, salud, un temazo. Cuando la gente empieza a recortar en salud, nos tenemos que preguntar qué nivel de renuncias está asumiendo la gente. El 40% de las personas en España afirma que ha tenido que renunciar a cosas tan básicas como ir al dentista para una ortodoncia, como renunciar a ir al psicólogo, ir al fisioterapeuta, ir a rehabilitación, comprarse unas gafas, comprarse un audífono. Y una vez más, esas cifras se disparan hasta el 70% cuando hablamos con las personas que no llegan a final de mes. Con lo cual, yo creo que las conclusiones nos abren mucho la mirada, con esa doble mirada de que estamos en un momento de renuncias y de problemas que atraviesan niveles socioeconómicos, pero que una vez más hay personas que están doble y triplemente impactadas y que viven esa desigualdad de una forma desproporcionada. Gracias otra vez. Belén, te quiero hacer una pregunta que toca mucho con la interseccionalidad, que es lo que está atravesando todo lo que decís desde que ha empezado Bea a hablar. Y que Bea también lo ha explicado, que es que esta encuesta no solo tiene una parte cuantitativa, sino que hay también una parte cualitativa de grupos focales. A mí me ha gustado mucho del informe que la primera parte se llama escuchar la desigualdad, pero luego tenéis esta parte de contar la desigualdad, ¿no? Que es la que habla de los grupos focales. No sé si nos puedes contar cómo se cuenta la desigualdad, cómo habéis elegido esos grupos focales y si han complementado la parte cuantitativa de alguna manera. Sí, efectivamente. La verdad es que ha sido, digamos, el remate, ¿no?, de una investigación fascinante, pero también dolorosa, porque la idea con estos grupos focales era, hemos hecho 6, y la idea era reunir a grupos de ciudadanos que por sus características tuviesen una vivencia de la desigualdad, pues especialmente, bueno, en personas o colectivos especialmente afectados, ¿no? Y por tanto ahí no se trata de escuchar a la población general como en la encuesta, que también nos dice mucho luego con los cruces, ¿no?, de cómo son los distintos colectivos, pero en los grupos focales de lo que se trataba era de escuchar a los más afectados. Entonces ahí hemos querido jugar con esta interseccionalidad en el sentido de que hay, bueno, pues un grupo de mujeres, pero que además de ser mujeres, pues obviamente son mujeres de clases vulnerables, un grupo de jóvenes que también lo son. Hemos querido jugar con la percepción de las clases medias empobrecidas, pero que no sufren de la misma manera, no digo más o menos, sino no de la misma manera si provienen de los medios urbanos o rurales. Eso también ha sido. Y luego hemos querido indagar también en las personas racializadas, en las personas del LGTBI, que eran todas estas características, digamos, que suman y que hacen que las condiciones de desigualdad sean aún más dolorosas. Y la verdad es que yo creo que los grupos
tienen para mí dos aprendizajes. Un primer aprendizaje que no tiene que ver con el contenido, sino con la experiencia, lo digo para invitar a todas las personas a que lo lean, ¿no? los testimonios. No tiene nada que ver las cifras, por muy dolorosas que sean y muy contundentes, ¿no? Porque son cifras de economía de guerra, pero no tiene nada que ver las cifras con los testimonios, ¿no? Los testimonios realmente te parten el corazón y eso es literal. Y yo creo que esto, además de que hayamos aprendido los investigadores, ¿no? de estas vivencias, yo creo que es fundamental para que toda la ciudadanía comparta, que sepa escuchar, es decir, que estemos todos escuchando, ¿no? estas vivencias, ¿no? Hay frases que se te quedan clavadas, las personas, me acuerdo de una persona que dice yo no vivo, yo sobrevivo, ¿no? Otra que habla de, porque sale mucho, ¿no? Lo de la incertidumbre en la que vivimos en este periodo, otra que dice en estos momentos no hay nada seguro, ¿no? O sea, es la inseguridad, la incertidumbre, ¿no? Que es terrible, ¿no? Y yo creo que eso es un aprendizaje enorme. Y el segundo aprendizaje enorme, que lo comentábamos antes con la presidenta del Congreso, es que yo invitaría a los partidos políticos a que miren las soluciones que los ciudadanos y las ciudadanas proponen. Porque ahí hay, cada grupo tiene sus demandas y sus vivencias. Y todas conforman, ¿no? vivencias de desigualdad, pero son complementarias, pero son distintas. Y eso yo creo que es un enfoque muy rico, ¿no? Justo, Belén, me la has dejado genial, porque la próxima pregunta que os quería hacer es sobre las soluciones, ¿no? En el informe también habéis preguntado a la ciudadanía sobre dos cosas. ¿Qué soluciones plantea la ciudadanía? Pero también quiénes son los actores que deberían llevar a cabo esas soluciones. Y no sé si podéis contarme entre los dos lo que ha salido, ¿no? de estos resultados de la ciudadanía con respecto a las soluciones, a las conclusiones, a las estrategias para acabar con la desigualdad. ¿Quieres empezar tú, Belén, igual con las soluciones y, Frank, haces tú los actores? ¿Os parece? Vale, pues a ver, soluciones hay dos. Es verdad que el estudio es multidimensional, se quiere cubrir mucho más allá de lo material, ¿no? Pero es cierto que hay dos asuntos que destacan por encima de todos, que son el de la vivienda y el empleo, ¿no? Yo creo que esto también es un aprendizaje, porque es verdad que las cifras de empleo no son malas como en otros periodos de la historia de España, pero es increíble también observar cómo la ciudadanía tiene mucha queja de la calidad del empleo. Yo creo que eso está ahí. Es verdad que las mujeres más, ¿no? Como decía Frank, eso yo creo que es muy importante. Y luego la vivienda, que es yo creo el asunto emergente que hay ahora mismo en España, ¿no? que sale también de una manera absolutamente nítida, ¿no? Sí, fijaros, antes yo os describí algunas de las conclusiones y muy consciente del tiempo no me he querido alargar, pero vivienda es un tema que sale con muchísima fuerza. Lo decía Belén. Y es que es así, es que el precio de la vivienda, el precio del alquiler desde el 2021 no ha dejado de crecer. Es que en el 2023 nos deja cifras históricas y en el 2024 no nos está dando tregua. Y eso en la práctica, ¿qué sale de la encuesta? Sale que más del 60% de la población que vive de alquiler está invirtiendo más de un 30% de sus ingresos en pagar el alquiler. Y aquellos que están en hipoteca, más del 50% de la gente que tiene hipoteca está invirtiendo más de un 30% en pagar el alquiler, la hipoteca. Con lo cual, vivienda es un temazo. Cuando hablamos, además, de la gente joven, 1 de cada 3 jóvenes nos dice que ha tenido que suspender o retrasar el pago del alquiler a lo largo del 2023, con lo cual no me sorprende que se ponga encima de la mesa como uno de los grandes temas, igual que el tema de trabajo o temas como educación o salud. ¿Qué es lo que dice la gente? La gente dice 4 cosas. La primera cosa que dice es que efectivamente España es un país muy desigual. Bea nos daba algunas cifras. El 80% de la población española afirma que vivimos en un país desigual. La buena noticia
es que las mismas personas que afirman que vivimos en un país desigual, 2 de cada 3 nos dicen que las desigualdades no son fruto de la fatalidad ni del destino, sino que pueden ser erradicadas. Y eso lo sabemos todas. Sabemos que las desigualdades son fruto de decisiones políticas y económicas. Y por tanto, ahí hay una buena noticia. El conjunto de la población cree que esas desigualdades son erradicables. Son erradicables y además tiene muy claro a quién le pide que tome medidas para darle la vuelta a la situación. El 70% de la población española cree que los actores claves para darle la vuelta a esta situación son los poderes políticos, el Gobierno central, la Unión Europea, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, y además por este orden. Y luego pone también en valor el rol que tienen que jugar las empresas, los medios de comunicación, los movimientos sociales, las ONGs, pero a quien le pide que interceda y actúe es a los poderes políticos. ¿Sois tan breves? Me encanta. No. Sí, de hecho, tenemos todavía como 5 minutos más. Tengo una última pregunta para ti, Frank, pero si queréis hacer hincapié en algo más que todavía no hayáis dicho, es el momento. Yo os lo digo, si no, tengo tu última pregunta. Pero creo que a mí una cosa que me parece, 2 cosas que os he dicho antes, ¿no?, de este informe que me parecen muy importantes es ahondar en que no solamente preguntáis por vivencia, sino también por percepción, y esto es para mí como muy importante, y también que leyendo el informe, la gente, yo me he visto reflejada, ¿no? La gente se ve reflejada al leer el informe, que no es un informe como ajeno, ¿no? Creo que es algo como que cuando la gente lo lea se va a ver como, sí, como reflejada en sus renuncias, de lo que hablabais de renuncias. No sé si quieres decir algo más en estos 2 aspectos. Yo estoy de acuerdo con lo de, es que es lógico, si hay cifras de 65%, pues es que es lógico que te veas reflejada y que muchísima gente aquí se vea reflejada, porque es que es muy transversal, ¿no? O sea, las vivencias que tienen que ver con la carencia, ¿no?, con el no llegar a fin de mes, son muy transversales, ¿no?, efectivamente. Efectivamente. No, yo estaba pensando, hemos hablado mucho de esa parte de política pública que necesitamos para darle la vuelta. A la gente también le preguntamos por fiscalidad. También le preguntamos por ese elemento de pago de impuestos, como mecanismo doble, como mecanismo para garantizar que las arcas del Estado son sostenibles y pueden implementar esa política pública, pero también como mecanismo de redistribución. Y ahí sí ha habido sorpresas, porque ¿dónde hay consenso entre la ciudadanía? Hay un consenso clarísimo que la fiscalidad tiene un papel clave para garantizar la provisión de servicios. Toda la política pública en servicios esenciales, la fiscalidad es un elemento nuclear. ¿Dónde más hay consenso? La gente tiene un consenso claro en que la carga fiscal no puede recaer sobre las personas que tienen menos recursos. Ahí hay muchísimo consenso. ¿Dónde más hay consenso? Un 60% de la población cree que las grandes empresas, las grandes fortunas y las clases más altas no pagan o pagan pocos impuestos. Y hay un consenso bastante grande, el 60% de la población. También hay un 60% de la población, posiblemente el mismo, cree que las clases trabajadoras pagan demasiados impuestos. ¿Y dónde está la sorpresa? ¿Dónde está el elemento que nos tiene que levantar la alerta? El 75% de la población no cree que el sistema fiscal ahora mismo sea un sistema que permite un reparto equitativo de los recursos. La gente cree que la fiscalidad sirve para garantizar servicios públicos, pero no cree que ahora mismo el sistema fiscal que tenemos ejerza una redistribución de riqueza. Y eso es una alerta muy grande. Es súper interesante, desde luego, sí. Vamos a terminar esta mesa. Frank, quería terminar contigo porque al final del informe hacéis un resumen, habéis preguntado a la ciudadanía, pero también Intermón Oxfam tiene sus propias propuestas de políticas públicas y quería que me hablaras muy brevemente de este resumen, que yo sé que es un resumen de un documento muchísimo más grande, en lo que trabajáis y lo que proponéis también para acabar o disminuir la desigualdad. No vale, que ahora de repente solo me quedan 3 minutos. Te doy 3,5. Fíjate, igual lo conecto mucho con la encuesta, ¿no? Porque en la encuesta salen como 4 grandes pilares que tienen mucho que ver con las propuestas que nosotros ponemos encima de la mesa. La primera es empleo. Más del 50% de la población ha pedido que eso sea una prioridad, le pone mucha carga al empleo de calidad. Y efectivamente, necesitamos un despliegue de la reforma laboral, necesitamos garantizar ese empleo de calidad,
ese empleo de calidad pasa también por una subida del salario mínimo interprofesional, algo que nosotros proponemos que se blinde por ley para que no dependa de la voluntad del Ejecutivo. Pasa por política pública, políticas públicas activas para toda la parte de empleo. Eso significa más recursos, eso significa más personas, eso significa una mayor orientación estratégica. Todo el paquete de empleo, muy, muy importante. Belén hablaba, salud, educación son la espina dorsal de nuestro sistema de bienestar. Hay que protegerlo, hay que cuidarlo, hay que reforzarlo, hay que dotarlo de los recursos necesarios y hay que moverlo hacia la universalidad, que llegue a todas las personas y sobre todo el sistema educativo que sirva como mecanismo predistributivo, que ayude a generar oportunidades, sobre todo para todas aquellas personas que en la carrera de la desigualdad empiezan 10 pasos por detrás. Protección social clarísimamente como mecanismo de apoyo muy importante. Hay ajustes importantes que estamos proponiendo en el ingreso mínimo vital, en toda la política social que ahora mismo está encima de la mesa. El hecho de que estemos con uno de los índices de pobreza infantil más elevados nos da pista de algunos de los fallos de este sistema de protección social, pero nuestra apuesta es por redibujar el sistema de protección social hacia un sistema más simple, más ágil, con mayor capacidad preventiva y con mayor dosis de universalidad, una vez más. Y acabo con fiscalidad, porque no puede ser de otra forma. Si de verdad queremos implementar todas estas políticas ambiciosas, necesitamos un sistema fiscal, un mecanismo financiero que financie todo eso. ¿Y eso qué implica? Eso implica una reforma del sistema fiscal actual con más progresividad, implica consolidar muchas de las iniciativas fiscales de alguna forma excepcionales que hemos vivido en los últimos tiempos, ¿no? Consolidar el impuesto a beneficios extraordinarios de las grandes empresas, revisar toda la parte de impuesto de tributación de la riqueza, toda la parte de rentas del capital, una revisión del impuesto de sociedades, sobre todo para las grandes empresas internacionales, y significa también ir hacia una armonización fiscal con la Unión Europea. En definitiva, por acabar, yo lo que nos diría a todas es verdad que el panorama tiene una dosis de desolación, pero a mí lo que me da mucha energía es pensar que 2 de cada 3 ciudadanos en España están convencidos de que esta situación de desigualdades es erradicable y que tiene muy claro quién tiene que hacerlo, que son los poderes políticos. Con lo cual, a mí me gustaría pensar que la próxima vez que nos veamos aquí, de lo que hablaremos es cómo esa conciencia y esa convicción ciudadana los poderes políticos la han traducido en una realidad. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Muchas gracias a los dos, Gracias. Frank y Belén. Bueno, esta mesa la hemos titulado Mesa de Sociedad Civil. Tenemos aquí a 4 representantes de 4 movimientos sociales, grupos, asociaciones. Ahora cada una vais a contar un poco. Y creo que lo que recoge esta mesa es claramente la palabra clave que ha sido la interseccionalidad, ¿no? Cuando a veces en las encuestas vemos esas medias, no vemos lo que queda debajo de las medias, ¿no? Lo que queda atravesado por muchas más opresiones o muchas más faltas de privilegios. Y es de lo que vamos a hablar aquí en esta mesa. Entonces, voy a empezar a presentaros. Tenemos, la primera es Carmen Esbrí, que es portavoz de la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, Marea Blanca, y también de la Asociación Estatal de Mareas Blancas. No, de Asociación Mareas Blancas. Ah, tenía Asociación Estatal, te lo he dicho antes y me han dicho que estaba bien. Que quede claro. Pero asociación, dímelo tú. No, está bien. Asociación es Mareas Blancas, no de estatal, Mareas Blancas. No, ATAC no está aquí. Ah, también, vale, pero ATAC no vienes por ATAC. Edith Espínola, que es la portavoz de SEDOAC, Servicio Doméstico Activo, y del movimiento Regularización Ya. Como tengo 2 Andreas, voy a leer vuestros apellidos. Andrea Jarabo Torrijos, que está allí, que es la responsable de comunicación e incidencia de Provivienda, y Andrea González Henry, que es la presidenta del Consejo de la Juventud de España. Gracias a las 4. Os voy a pedir que os autorreguléis en los tiempos, aunque como habéis visto yo no tengo problema en haceros señales, ¿vale? La primera pregunta es evidente. Hemos oído los titulares de la encuesta que ha dado Bea, hemos oído después desarrollar esos titulares y de hablar no todavía de las soluciones, sino del diagnóstico de esa radiografía, y quería que nos contarais en
4 minutos cada una, cómo afectan las desigualdades, en particular a los colectivos a los que representáis. Creo que va a empezar Andrea González, ¿sí? Mismamente. Venga. Bueno, en primer lugar, gracias a Oxfam, ¿no?, por contar con el Consejo de la Juventud. Hace tiempo ya que trabajamos de manera muy cercana y precisamente por esto, para hablar de la desigualdad en las personas jóvenes, sacamos un estudio hace un poco más de un año, La maldición de la eterna juventud, que decía precisamente que la generación Z, las personas nacidas en los 2000, somos la generación con peores perspectivas económicas desde los años 60 y somos el segundo colectivo de edad con más riesgo de pobreza y exclusión social después de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, actualmente en España ser joven es un factor, ¿no?, es un riesgo en cuanto a la pobreza y a la desigualdad. Es verdad que la gente cree que el colectivo de personas jóvenes somos todas iguales y efectivamente, como podréis imaginar, no, somos un colectivo muy heterogéneo con sus particularidades, pero cuando hablamos de empleo, las personas jóvenes somos las que tenemos los trabajos más precarios dentro del empleo. Tenemos un 40% de temporalidad no deseada o un 40% de sobrecualificación. Y cuando hablamos de vivienda, somos las personas jóvenes las que tenemos más dificultades para poder acceder a una vivienda. Únicamente el 16,3% de las personas jóvenes está emancipada en España. La media de la Unión Europea es el 32%. Todavía estamos 10 puntos por debajo de los datos previos a la crisis del 2008 y tenemos una edad media de emancipación por encima de los 30 años, de 30,3. Es decir, que los jóvenes nos emancipamos cuando dejamos de ser jóvenes. Claro, ahora hablaré un poco más de vivienda. También podemos hablar de salud mental, ¿no?, y de cómo entre las personas jóvenes el suicidio es la primera causa de muerte, ya no de muerte no natural, sin la coletilla. Mueren más personas jóvenes a causa del suicidio que a causa de accidentes de tráfico o de enfermedades, entre otras. Y al final también pues, somos las personas jóvenes las que más tiempo vamos a vivir en este planeta y las que más vamos a sufrir las consecuencias, en este caso, de la crisis climática. Entonces, claro, cuando hablamos de jóvenes, entre una de las muchas, como hablábamos, ¿no?, de esta interseccionalidad de muchas cosas que se suman, pues ser joven sin duda es un factor muy importante cuando hablamos de desigualdad, sobre todo de precariedad, porque una de las principales reivindicaciones del Consejo, ¿no?, es hablar es abordar la precariedad juvenil que viven las personas jóvenes. Entonces, yo voy a ser bastante breve, que sé que va a hacer ilusión, pero es verdad que, claro, me venía a la cabeza cuando preguntabais cómo afecta la desigualdad, ¿no? Y afecta en muchísimos entornos. Por ejemplo, en el entorno de la vivienda, pues la desigualdad afecta, pues no es lo mismo un joven que vive en un domicilio familiar, por ejemplo, y que puede trabajar y todo el dinero de su salario puede ahorrarlo, por ejemplo, o una persona joven emancipada en cualquier ciudad que paga 500 euros al mes por una habitación, que además tiene un sueldo precario, entonces no tiene capacidad de ahorro, por lo cual nunca va a poder acceder a una hipoteca, porque para poder acceder a una hipoteca tendría que dedicar 5 veces su salario neto anual, más luego, por supuesto, pagar la cuota de cada mes, y afecta pues, en que posiblemente una persona joven tendrá autonomía, podrá desarrollar un proyecto de vida, podrá formar una familia si así quiere, posiblemente la otra lo tenga más complicado. O hablamos de educación, no es lo mismo un joven que no le dan la nota y tiene que estudiar, no le dan nota la selectividad en la EBAU y tiene que estudiar lo que le toca, que está en su ciudad, pero está cerca y además encima recibe una beca y además encima tiene que trabajar y tener cuidado para no perder la beca, que el joven que no le dio la nota pero pudo permitirse entrar a una universidad privada cerca de casa y pudo estudiar aquello que le gustaría. O no es lo mismo, pues eso, un joven que puede permitirse estudiar 5 años una oposición, dedicar 5 años de su vida a estudiar a una oposición, al joven que tiene que encadenar contrato becario de prácticas no remuneradas uno tras otro y encima jornada parcial porque no puede de otra manera. Entonces, claro, afecta de muchas maneras, al final todos los sectores que vamos a hablar, ¿no?, desde personas migrantes, desde vivienda, salud, afecta también a las personas jóvenes de una manera directa, claro. Gracias, Andrea. Dale el micro a la otra Andrea. Eso, nos va a traer alguna broma esto, ¿eh? O sea, para mí es mucho más fácil. Sí, yo, continuando un poco lo que comentabas, Andrea, precisamente los datos vinculados con la situación previa a la gran recesión, al boom inmobiliario de 2008, es algo que vemos en el ámbito de la vivienda. Los precios de venta actualmente están en datos previamente con los datos de 2008, o sea, estamos en los datos del boom inmobiliario y en los datos de precios del alquiler estamos en una situación realmente complicada también. De hecho, en los datos que tenemos de
de Provivienda, según los datos de MIBAU, desde 2015 no ha parado de subir el precio del alquiler, ¿no? Y el problema es que actualmente los precios de la vivienda no están en consonancia con los salarios, ¿no? De hecho, antes de 2008 encontrábamos unos salarios que eran relativamente más altos que lo que tenemos ahora. Por eso el problema de la asequibilidad de la vivienda y los problemas de vivienda asequible son precisamente actualmente aquellas cuestiones que más polarizan o que más desigualdades generan precisamente en el ámbito de la vivienda, ¿no? Vemos que se materializan entre las personas, son más profundos, entre las personas que viven en alquiler, entre las personas jóvenes también, las personas migradas, las mujeres, especialmente las familias monomarentales. Vemos que se recrudecen los problemas también en el ámbito rural y, por supuesto, en las personas con menos ingresos, ¿no? Porque al final estamos hablando de un problema grave de asequibilidad de la vivienda, ¿no? De precio y de ingresos, ¿no? de esta doble vinculación. Entonces, en el día a día, lo cierto es que nosotras en Provivienda nos encontramos constantemente cómo se materializan estas desigualdades en vivienda en la propia calidad de vida de las personas, ¿no? Y tienen efectos a nivel individual, tienen efectos a nivel social y tienen efectos también de modelo de país, ¿no? Lo cierto es que si ponemos el zoom y si vemos como las diferentes consecuencias que podemos encontrar, vemos que las personas que están en situación de vulnerabilidad o aquellas personas que sufren más las desigualdades vinculadas con la vivienda, que como decimos afecta a una gran parte de la población, ¿vale? Tienen más problemas relacionados con la calidad de la vivienda, sufren más pobreza energética, tienen más problemas de hacinamiento, tienen más problemas de cuestiones vinculadas con el aislamiento de la vivienda, ¿no? Cuestiones relacionadas también con las dimensiones de la vivienda, el hacinamiento, la intimidad vinculada con el ámbito de la vivienda. Están en las viviendas que están en peores circunstancias y en peores situaciones, ¿no? Pero además vemos que este problema, esta vulneración del derecho a la vivienda y estas pues desigualdades que se materializan en la vivienda tienen efectos también en cuestiones clave como son otros derechos, ¿no? Vemos que los problemas de la vivienda afectan al derecho a la salud en la medida en que tienen impactos gravísimos en la salud mental, en la salud social y en la salud física también. Pero vemos también que estas cuestiones afectan también a otros derechos como el derecho a la educación, el derecho a un trato igualitario, lo vemos mucho con las situaciones de discriminación de las personas migradas a la hora de acceder a un alquiler. Vemos también que, por otro lado, también tienen impactos graves en la configuración de nuestras ciudades, ¿no? Las desigualdades relativas a la vivienda y cómo afectan, y esta polarización, tienen impactos clave en cómo se configuran nuestras ciudades, en procesos de gentrificación, en aumento de la guetificación, en procesos grandes de desplazamiento, ¿no? Y de gentrificación. Es una palabra que se ha puesto muy de moda, afortunadamente, que ahora todo el mundo conoce. Y luego también, en última instancia, estos grandes problemas sociales, individuales, tienen efectos en el modelo de país que tenemos, ¿no? Al fin y al cabo, estas desigualdades y esta polarización va a tener graves impactos, como comentaba mi compañera Andrea, en el caso de las personas jóvenes, pero también en otros casos que hemos hablado. Tienen impactos graves en el reto demográfico y en todo lo que tiene que ver bueno, pues con el futuro de país, ¿no? Al final se ralentizan los procesos de emancipación, se ralentizan los procesos de entrada en el mercado laboral, se ralentizan procesos relacionados con el modelo social, con tener descendencia, ¿no? Y todo esto al final lo tenemos que tener muy en cuenta de cara a pensar en el futuro, ¿no? En las dimensiones y en las propuestas que vayamos a hacer y en que estas vayan focalizadas precisamente a aquellas cuestiones que tengan más foco y más impacto en la resolución del problema. Gracias, Andrea. Que además luego os voy a preguntar por eso, así que genial. Edith, tu turno. Mi turno. Buenas tardes, un placer. Siempre es un honor venir a hablar de la realidad que nos atraviesa a nosotras las personas migrantes. Yo creo que la desigualdad comienza con una pregunta muy clave para cualquier persona migrante. Viene con esta pregunta: ¿de dónde sos? A partir de ahí se empieza a sentir todas las discriminaciones que se puedan encontrar durante el día. Le estoy escuchando a las dos Andreas hablando de juventud, hablando de vivienda. Cuando sos persona migrante, menor de edad, inclusive ya teniendo la mayoría de edad, heredas la irregularidad administrativa de tus padres, por lo cual ya no podés tener el acceso a una educación de calidad que deberías y podrías haber tenido.
El acceso a la vivienda es una utopía para los jóvenes españoles. Conseguir una habitación es carísimo. Cuando sos persona migrante es inviable. Porque solamente al levantar el teléfono y escuchar tu tono de voz, ya comienza la discriminación. Te dicen, ya se reservó, ya no estás, ya no aparezcas. Y sin embargo, si contestás por WhatsApp y llegás hasta el lugar para ver esta casa, no te dejan entrar porque te dicen que ya está, no pases. Ha pasado a muchísima gente, hay montones de informes, Provivienda tiene un montón de informes sobre racismo. Me podría extender, cuando estábamos hablando y 5 minutos me dijeron 4 minutos, yo dije, madre mía, ¿cómo cuento toda nuestra realidad en 4 minutos? En España tenemos la Huerta de Europa. Las compañeras jornaleras denuncian que por cada 20.000 jornaleros y jornaleras hay una traductora. Las personas que trabajan en el campo son africanas. Hablan un sinfín de idiomas, porque África no es un país, es un continente y tiene un montón de idiomas. Hay compañeras jornaleras que están más de 8, 12 horas al día paradas y tienen 2 turnos para ir al baño. Esto para una mujer que tiene la regla mensualmente es una tortura. Lo han denunciado y lo seguimos denunciando. Ser mujer de por sí ya es difícil. Ser mujer es estar expuesta a violencia, a abuso. Ser mujer migrante es totalmente más difícil. El acceso a una denuncia segura viene de la mano de tu situación administrativa. Siempre prima mi estatus migratorio. Tenemos montones de denuncias que no podemos llevar a cabo porque mis compañeras tienen miedo. CEDOAX tiene un centro en el barrio Orcasitas donde atendemos a las mujeres trabajadoras del hogar. El sábado llegó una compañera de 64 años que está nacionalizada, es española y desde hace 5 meses está durmiendo en el aeropuerto porque no tiene acceso a ninguna ayuda. No tiene el conocimiento, no ha sabido poder ahorrar, es decir, ahorrar. ¿Cómo ahorras con un trabajo precarizado? La misma Oxfam hace unos años sacaba un informe que decía que 1 de cada 4 trabajadoras del hogar está en el umbral de la pobreza. Y esto podemos extenderlo a todos los colectivos sociales. Esta semana la ministra de Inclusión estaba diciendo que de aquí, del 2024 al 2050, España necesita 200.000 a 250.000 personas migrantes por año. Estamos hablando de 26 años por delante. 26 años tiene mi hijo. Se está vendiendo el contrato de migración circular como una panacea, cuando realmente para nosotras es la esclavitud moderna. Es la esclavitud moderna porque tenemos un piloto que se llevó hace 2 años atrás y tenemos datos, constancias de compañeras y compañeros que han sufrido lo insufrible y que esa cotización a la seguridad social que hicieron a España, la contribución, no la pudieron llevar. Entonces, cuando hablamos de desigualdad, tenemos que pensar qué país estamos construyendo. Gracias. Gracias, Edith. Y por último, Carmen. Sí, bueno, buenas tardes. Gracias a Oxfam, gracias por invitarnos. Bueno, yo he oído antes hablar de salud, pero nosotros la salud que reivindicamos es el compendio de todos los determinantes que están bien armonizados en las personas que cumplen con las necesidades que tienen en el terreno de la alimentación, el empleo, la cultura, la educación, la salud, como se ha dicho, la salud, que ahora diré que aquí se habla de salud y en Europa se habla de salud cuando se habla del servicio sanitario, pero nosotros llamamos salud a esto que estoy diciendo. Al compendio de determinantes es como una
palabra holística, que reúne todo lo que necesita la persona y que, estando en el terreno de igualdad, le da la posibilidad de vivir con bienestar y de manera independiente. Esa salud en España fue mejorando a lo largo de los años a partir de la Ley General de Sanidad del año 1986. Una ley que hizo el señor Ernest Lluch, que está vigente y que, desgraciadamente, a partir de las crisis de las que se han hablado, esa ley bueno, parece que se ha ido abandonando, porque se quiere decir que se enferma más de lo posible, más de lo que se puede sujetar económicamente, y que resulta que hay que recortar, pero realmente lo que se ha ido recortando es para pagar deudas que no eran imputables a la ciudadanía, sino deudas financieras. Me ha gustado oír en la presentación del informe de que había valor y que se requiere valor. Desde luego se requiere valor para denunciar cuál es el diagnóstico que nos lleva a esta terrible desigualdad que va en aumento y que está tapada dentro de esas grandes cifras macroeconómicas que no nos afecta a la mayoría, las grandes cifras macroeconómicas. Esas están dando forma a un mundo que realmente no nos toca a la mayoría. Las cifras reales son las de la desigualdad, desgraciadamente, y la desigualdad en salud es enorme. A partir de esto que he dicho, que son los grandes recortes que se provocan con el cambio constitucional del artículo 135, a continuación con la Ley General, el Real Decreto 16/2012, que fue con el que se salió a la calle de manera masiva defendiendo la sanidad pública española, que era la joya de la corona. El servicio público que da mayores garantías para la salud es la sanidad pública, porque dentro de ella hay un nivel que es la atención primaria, que es la que controla esa salud con la prevención y la promoción, no llegando a la enfermedad. Y a partir de todos estos recortes lo que se está trabajando es por el nivel asistencial. ¿Por qué? Porque se están priorizando el tema hospitalocentrista, la medicamentosis, se están eliminando la cantidad, o sea, los equipos, empezando por los médicos, que lo estamos oyendo todos los días. Dicen que no hay médicos, pero no es cierto. Hay médicos, lo que pasa es que se les está maltratando. Hay enfermeras y enfermeros y hay médicas, pero se les maltrata. No se está dando suficiente cobertura a los contratos y se les está dignificando en su tarea, que son imprescindibles para que haya una sociedad en igualdad. Porque es importantísimo tener un servicio... ¿Perdón? Un minuto te queda. Sí. Es importantísimo tener un servicio sanitario que controle la salud, y es importantísimo, que luego diré cómo, porque estoy de acuerdo con cosas que se han dicho, que se potencie el día a día y la macroeconomía lo dejen para los bancos, a los que hay que, desde luego, fiscalizar, y mucho. Gracias, Carmen. Quédate con el micro, que te voy a hacer que empieces ahora. Voy a hacer al revés ahora, ¿vale? Bueno, justo el informe va sobre eso, ¿no? Sobre cómo debajo de los datos macroeconómicos hay un montón de vivencias de la desigualdad, que es justo de lo que está hablando el informe y de lo que estáis hablando en esta mesa. Entonces os quería preguntar sobre las soluciones, ¿no? Tenemos claramente el diagnóstico hecho. ¿Cuáles son las soluciones que proponéis desde vuestros colectivos? Y aquí tenéis 3 minutos cada una. Estos minutos me parece que están mal contados, ¿eh? Os he dado de más a todas, ¿eh? Que sepáis que he sido muy generosa, he dado de más a todas vosotras. Bueno, nosotros lo que decimos es que se requieren servicios públicos potentes, fuertes. La COVID-19 puso en evidencia cómo estaban los servicios sanitarios públicos, que estaban, como he dicho, muy diezmados, porque realmente la privatización los había estado parasitando y el dinero se estaba descapitalizando yendo a sanidad privada, pero atendiendo a personas de los territorios, ¿no? Para nosotros lo público no es lo que atiende al público, no. Es un servicio que está en manos de los ciudadanos. La sanidad pública es un servicio del que somos titulares, porque además
lo pagamos con impuestos directos, no nos lo regala nadie y queremos que esté bien dotado. Y esa dotación requiere de enormes equipos y médicos de referencia que ya no existen, se está cargando la atención primaria fundamental porque se quiere liquidar a toda prisa para potenciar la atención público-privada. Lo público-privada no nos sirve, es mezcla de dos cajas que lo único que conduce es a deteriorarlo todo y a no producir la calidad que se requiere. Con lo cual nosotros exigimos servicios públicos fuertes bajo control ciudadano y dinero finalista para la sanidad pública y para lo demás, por supuesto, pero para la sanidad pública nada de estos mejunjes que se hacen y que haya una fiscalidad potente, evidentemente, donde los empiecen a pagar los que más tienen, pero a pagar bien. No hay una especie de, ¿cómo diría yo?, de complejo de fiscalizar a las grandes instituciones, a los grandes colectivos, a las transnacionales, a los no sé qué, y los ciudadanos que... No. Yo creo que esto tiene que cambiar hacia un modelo realmente socialista y que se intervenga cuando sea necesario. Gracias, Carmen. Edith. Lo más breve y conciso posible que puedo, lo haré. Es difícil. Es muy difícil. Somos conscientes. Sí. Por ser así súper concreta, primeramente habría que elaborarse, construir, mejorar la especialización y los estudios que tienen que tener el personal y el funcionariado que atiende a todas las personas. Si no hay una formación en interseccionalidad, en género, en cuidados y todo lo demás, no vamos a avanzar. Nuestros funcionarios tienen que formarse para poder atender a las personas. Se debe facilitar el acceso a todas las personas, no solamente a las personas migrantes, migradas, racializadas, sino a las personas precarizadas, que tengan acceso a un servicio público de verdad. Nosotras trabajamos toda la semana hasta horarios súper intensos. Se ha entendido que la digitalización ha querido ser un paso, pero no se puede porque tenemos una gran brecha generacional en el acceso a la digitalización y se tiene que pensar cómo el Estado tiene que responder a la ciudadanía para el acceso a sus derechos. Ahora que estábamos hablando, que estabas comentando lo de los médicos, las personas migrantes tenemos una sobrecualificación en nuestros sectores laborales. No estamos en donde quisimos estar porque no nos homologan las titulaciones. Se está tardando más de 7 a 8 años en poder homologar esta titulación. Se ha vivido en la pandemia la falta de mano de obra y nosotras estábamos ahí y no podíamos ejercer nuestros trabajos, para lo cual estamos sobrecualificadas. Tenemos datos de 54%, en el empleo del hogar el 38% de las compañeras están sobrecualificadas en su sector. Me extendería muchísimo más, pero lo voy a decir así directamente. 611.821 firmas válidas han sido la ILP regularización. Para cortar la irregularidad administrativa hay que darle los papeles a las personas que ya estamos residiendo acá. Es la única forma de levantar la economía. Hay datos, hay informes, hay todo. El paso es la regularización ya. Gracias, Edith. Y Andrea. Pues la verdad es que, retomando algunos de los datos del informe, yo creo que se destacaba que el 35,8% de las personas encuestadas manifestaban que afectar o que focalizar las políticas públicas y mejorar todo lo que tiene que ver con acceso a la vivienda y mantenimiento de la vivienda tendría un impacto muy significativo en la reducción de las desigualdades. Y la verdad es que en Provivienda no podemos estar más de acuerdo con ese resultado y con esa afirmación del estudio que ha presentado Oxfam, ¿no? Lo cierto es que la vivienda actualmente lo vemos como una cierta emergencia, como un problema de asequibilidad, y por suerte ha aparecido en la vivienda en la agenda pública, en la agenda social, en la agenda política, pero viene siendo un problema
problema grave desde hace muchísimos años. De hecho, el problema de la vivienda actualmente aparece porque es una emergencia, pero parte de unas políticas estructurales vinculadas con que la vivienda ha formado parte del motor económico de nuestro país y no se ha entendido no forma parte del estado de bienestar, no se garantiza, no se parte de la garantía de derechos, no se parte de un diagnóstico de necesidades relacionadas con vivienda. Es decir, es muy reciente la incorporación de la vivienda como problema en la agenda pública, ¿no? Y en la agenda política, y por lo tanto son cuestiones que tenemos que aprovechar, pero no solo para hacer, pues para intervenir en la emergencia, en la crisis, en lo estructural, o sea, en la crisis, sino también en la dimensión estructural del problema, ¿no? Aquello que va a soportar el problema y que va a hacer que, como no pongamos las bases para solventar el problema y para modificar de forma radical la política de vivienda que tenemos, veremos en un país en pocos años que volveremos a tener el mismo problema, ¿no? Entonces es importante aprender de los errores del pasado, del boom inmobiliario, de estas cuestiones que tenemos tan reciente y que tanto dolor nos han generado y que venimos experimentando actualmente también sus consecuencias, para modificar precisamente estas políticas públicas y que tienen que estar orientadas a la ampliación de la asequibilidad de la vivienda. Y estamos hablando tanto de la ampliación del parque de vivienda social y asequible como generar asequibilidad en la vivienda que ya existe. Existen estrategias normativas actuales, existe una ley de vivienda que no se está aplicando en muchas comunidades autónomas, que pondría topes a los precios del alquiler y que generaría incentivos fiscales también para personas propietarias para que le alquilen la vivienda a precios asequibles. Existen también cuestiones vinculadas con financiación que permitiría ampliar el parque de vivienda por parte de las administraciones y de las entidades sociales, ¿no? Y existen cuestiones de carácter normativo que en el corto plazo podrían generar ya mismo asequibilidad de la vivienda, ¿no? Vivienda asequible con el parque de vivienda ya construido, sin pensar en 2, 3, en 10 años en modificar esta problemática, ¿no? Porque al final, si nos pensamos en construir más vivienda, pues estamos hablando de construir vivienda social y asequible, estaríamos hablando de 5 años, 10 años, etcétera, ¿no? Pero bueno, más allá de la cuestión emergente, sí que tenemos que poner las bases que nos pongan en camino de solucionar el problema y de que no volvamos a estar en esta situación. Nos tenemos que acercar a Europa. Nuestro parque de vivienda social es únicamente del 2,5% y en Europa estamos en un 9,3%, ¿no? En ese sentido, sí que tenemos que generar un compromiso y un consenso con respecto a la financiación de las políticas de vivienda orientadas al alquiler asequible y social de forma permanente, pero además también a incorporar nuevos actores como son las entidades sin ánimo de lucro en la provisión y gestión de vivienda social y asequible, ¿no? Estamos hablando muchas veces, ya apareció en medios de comunicación, el modelo de Viena, todo lo que tiene que ver con un modelo que es francamente interesante en términos de asequibilidad, y tenemos las bases, tenemos la financiación, quizás lo que falta es la voluntad de la política en los diferentes niveles de la administración para hacer que ese modelo sea una realidad en nuestro país y sea una realidad en el largo plazo también. Gracias, Andrea. Y Andrea, terminamos contigo. Sí, por no repetirme mucho, porque es verdad que lo primero que tenía apuntado cuando hablamos de soluciones y cuando hablamos de juventud, creo que vivienda es efectivamente el top 1 de nuestras preocupaciones. Y esto es algo que ha comentado muy bien la compañera Andrea, ¿no? Pero, o sea, al final, para el Consejo de la Juventud, ¿no? Y para poder asegurar que todas las personas jóvenes tengan derecho a una vivienda digna, creemos que es imprescindible regular el precio de la vivienda en las zonas tensionadas y aplicar la ley de vivienda ya. Mientras tanto, vamos construyendo ese parque de vivienda público que hemos dicho, asequible, que sabemos que tardará unos años en llegar, que no tenemos tanto como nos gustaría, pero que en algún momento hay que empezar. Y por el camino es verdad que hay medidas como el bono del alquiler, como los avales ICO que acaba de anunciar para las personas jóvenes que acaba de anunciar el Ministerio, pero no son suficientes, no son medidas estructurales, van en la dirección de ayudar a la juventud y el problema que tiene la juventud con la vivienda, pero desde luego que no son una solución. Además, el tema de la vivienda habitacional y cómo los jóvenes ahora únicamente nos podemos independizar en habitaciones, de qué manera lo estamos haciendo, cómo se está regulando esto, cómo sabemos, no sabemos cuántos jóvenes hay independizados en habitaciones, muchas veces es un contrato informal, es un tema muy complicado. Entonces desde luego que vivienda, además nosotros también tenemos la propuesta de que en ese parque de vivienda pública haya un 30% de viviendas única y exclusivamente destinado para las personas jóvenes. Después también tenemos que hablar de empleo y de trabajo. Al final, pues un problema
problema son los salarios. Subir el salario mínimo interprofesional es subir el salario de la gente joven porque somos el colectivo de edad que más cerca está de cobrar ese salario mínimo. También tenemos que hablar de las prácticas no remuneradas, del estatuto del becario, de que al final no salió de la manera que se estaba prevista y de que al final las prácticas no remuneradas, dicho por la Comisión Europea, son una práctica de explotación. También quiero no irme sin nombrar la reforma del ingreso mínimo vital. Actualmente las personas de 18 a 23 años no pueden acceder al ingreso mínimo vital y las personas de 23 a 30 años tienen requisitos todavía más exigentes que los mayores de 30 para poder acceder a este ingreso mínimo vital. Entre ellos un requisito es estar ya previamente emancipados, pero hemos visto que la edad media de emancipación sobrepasaba los 30 años. Son datos que no tienen sentido y que no encajan con la precariedad que vive la juventud. Y ya por último, hablar de salud mental, por supuesto es hablar de una estrategia nacional contra el suicidio juvenil, pero hablar de salud mental es hablar de condicionantes de vida y es hablar de economía y es hablar de precariedad. Entonces, si queremos solucionar la salud mental y los problemas de salud mental de la gente joven, no solo tenemos que atajarlo desde una vía clínica, que por supuesto necesitamos mucho más psicólogos y psicólogas en el sistema sanitario, sino que también desde una vía social y económica, pues al final no poder llegar a fin de mes, no poder pagar un piso, esto también son problemas de salud mental. Y hay muchísimas otras cosas que me dejo en el tintero, como las becas ayudas al estudio, que no tiene sentido que las becas de ayudas al estudio lleguen cuando han pasado 4, 5, 6, 7 meses de empezar el curso, porque una beca que llega tarde es una beca que ya no sirve. Y bueno, tengo muchísimas más, pero yo creo que principalmente esos son como los 3 temas que más afectan en cuanto a desigualdad a la juventud. Gracias a las 4 por vuestra generosidad y por la frustración que sé que es tener que decir todas vuestras medidas en tan poco tiempo. Los actos son así, pero de verdad os lo agradezco yo y os lo agradecemos todas las que estamos aquí. Gracias, Andrea, Edith y Carmen. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un placer enorme y un orgullo poder participar de este acto. Yo he venido a escuchar y aprender, porque creo que hay que aprender muchísimo de una entidad como Oxfam y de las 4 entidades que han participado ahora en esa mesa redonda, apostando por romper esas desigualdades existentes en España. Quiero contaros que hace 2 meses vino Fran con la gente de Oxfam, a la que le agradezco muchísimo, con Bea, para explicarme la encuesta que estaban haciendo. Yo quiero agradecer a 40DB, al grupo de Belén Barreiro, el trabajo inmenso que han hecho con esas más de 4.000 encuestas, para explicarme algo que todos intuimos y que todos sabemos, pero que es importante ponerle el rostro humano a la situación que vivimos en España y que llevamos desde el año 2008 con una crisis que nos duró 10 años, luego hemos encadenado otras crisis, hay gente que ha pasado de una a otra y por tanto con muchísimas dificultades, y pensando que aunque verdaderamente España está siendo la 4ª economía a nivel europeo, por tanto que tenemos un fortalecimiento económico importante, que la última crisis de la COVID y de la situación de la inflación la hemos superado si nos comparamos con los otros países de una forma muy rápida, muy intensa, por el gran apoyo económico desde las instituciones a la ciudadanía y con los recursos de la Unión Europea, esa capacidad de conjuntamente asumir las crisis y conjuntamente buscar las soluciones, pero a pesar de todo eso, que está bien hecho y que lo tenemos en el haber, tenemos una situación que se explicaba muy bien esta tarde de desigualdades crecientes y que después de cada crisis examinamos y vemos, desgraciadamente, cómo la diferencia entre el que más tiene y el que menos tiene siempre es mayor. Y yo voy a introducir algo que tal vez no era sesión de esta tarde, pero que me parece importante, que es que partimos de una realidad que el mundo está muy mal repartido, la riqueza está muy mal repartida y la globalización también nos ha hecho una situación de reparto injusto de muchísimas cosas, de muchísimas cargas y de muchísimas obligaciones. Y me explico un poco. Estamos viviendo una situación mundial complicada, compleja, con una guerra a las puertas de Europa, con una situación absolutamente insoportable en Gaza, con una situación, por tanto, de salir de una pandemia sanitaria con muchos miedos por la sociedad y que ven una sociedad que avanza a nivel mundial también con muchos miedos. Y a mí, como Belén lo racionalizaba o lo planteaba en su intervención, es una de las cuestiones que más me preocupa, porque hay una sociedad que tiene a veces poca esperanza en el futuro
Y yo soy de las que pienso que tenemos que luchar por tener una esperanza en el futuro y por creer que nuestra gente joven, y estoy muy contenta que las dos Andreas hayan planteado ahí muchas propuestas con la gente joven, no tenga que renunciar a que su generación no tiene por qué vivir peor que la mía, ni que la de mis padres, ni la de mis abuelos. Eso sería absolutamente ir en contra de la propia evolución humana. Pero es verdad que hay esa sensación, y esa sensación tal vez nos refleja en los datos de la encuesta una situación, diríamos, más depresiva de lo que tal vez estamos. Yo siempre intento mirar los vasos medio llenos, sabiendo que hay muchísima gente en España que lo pasa terriblemente mal. Y aquí se han explicado los motivos de las desigualdades que yo comparto absolutamente. Primera situación, necesitamos que la macroeconomía que funciona evidentemente se note en cada una de las casas. Ahí está la política de empleo, que yo sinceramente creo que España está avanzando en muchísimas cosas, pero necesitamos introducir algo más en la calidad del empleo y, por tanto, en la situación vital de cada una de las personas. Las personas que tienen el empleo, pues es importante que tengan un buen salario y unas buenas condiciones laborales. Y esa es la gran lucha que tenemos que hacer conjuntamente. Habéis hablado de otro de los temas fundamentales, la vivienda. Yo soy de una tierra de Baleares, que desde fuera se nos ve como si todo el mundo viviera muy bien, y todos sabemos que allí hay unos problemas brutales para que mucha gente pueda vivir y pueda dormir. Y tenemos necesidad de tener mucha gente, mucha mano de obra de fuera, que luego duerme en una caravana. Y eso es una realidad que no nos podemos permitir como sociedad. Y es una realidad que está pasando en toda España. Bien, la política de vivienda, que es una política competencia de las comunidades autónomas muy compartida, el suelo, la política urbanística depende de los ayuntamientos, y la política estatal tiene que, sin duda, coordinar y ayudar. Y iré rápida, pero luego quiero terminar en esto porque es la parte política que me trasladan a mí y que yo intentaré trasladar a los grupos parlamentarios, dentro de lo que yo pueda y sepa. Pero ese es un problema grave. La vivienda está siendo una de las cuestiones que más deciden a la hora de que una persona pueda tener una vida digna o que pase a ser una persona con unas dificultades enormes para llegar a final de mes. Esa es una realidad enorme. Yo creo que tendríamos que ser capaces de un gran pacto de Estado por la vivienda en este país, porque es uno de los problemas más graves que tenemos. A partir de allí, empleo, decía, vivienda, servicios públicos, claro, la sanidad, de formación profesional. Sin salud no hay nada. Y lo hemos vivido hace muy poquito en la pandemia de la COVID, pero esa es una realidad objetiva. Por tanto, los servicios públicos, y ahí está salud, y ahí está lo que puede ser el transporte público en condiciones, todo aquello que libera las cargas de cualquier familia trabajadora. Hay gente que no necesita de la sanidad pública porque se puede pagar la privada, pero la gran mayoría no. Y el que te queda en la cuneta es el que no se la puede pagar. Eso es bastante evidente. Y diré algo más. Cuando les decía lo de la complejidad del mundo en que vivimos, una de las cuestiones que yo más pensé en ese momento como presidenta de una comunidad autónoma era que la época de la COVID nos iba a hacer sacar a cada uno lo mejor de nosotros mismos, y eso pasó mucho. Pero también nos ha dejado algunos problemas muy graves. Y alguno que nos ha dejado es el tema de la salud mental. Y yo quiero insistir en ello hoy aquí, porque creo que es uno de los temas fundamentales que tenemos como sociedad, no solo en los jóvenes, también en las personas mayores, que pasaron una época complicadísima y que han superado con muchísimas dificultades. Por eso decía inversión en políticas de empleo, inversión en políticas de vivienda, inversión en políticas de educación, cultura, ciencia, que eso es lo que nos dará garantías de futuro, en inversiones en salud pública, y sin duda también, y yo quiero agradecer a la persona, no recordaré el nombre, lo siento mucho, que ha representado a las entidades defendiendo la regularización de las personas migradas. Quiero dar las gracias a toda la gente que ha conseguido una iniciativa legislativa popular, que sé que es muy complicado conseguirla en España, y eso también tendremos que remediarla en algún momento, y ha hecho posible que además se apruebe con una gran mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados. Y acabo con esa parte positiva. Es verdad que hay muchas dificultades, es verdad que hay muchas situaciones de desigualdad, pero también es verdad que tenemos los mimbres para hacer posible luchar contra ellas. Yo no sé si erradicarlas del todo, esa es la utopía, pero sin utopía, sin sueños, no avanzamos jamás. Yo les diré una cosa, yo me metí en política hace unos años, ya bastantes, porque pienso que un mundo mejor es posible.
porque estoy convencida que una sociedad mejor es posible, porque estoy convencida que podemos luchar contra todo ello y ganarlo, porque estoy convencida que la evolución de nuestra vida ha ido a mejor, a pesar de todas las dificultades, y que esta generación, los que vivimos en este momento, no podemos rendirnos ante todos los retos. Pero quiero hacerles algo de autocrítica, en mi caso, a la política en general. No estamos siendo capaces de ser lo suficiente valientes para afrontar esos retos de sociedad de forma conjunta los que nos dedicamos a la parte pública. Y ese es un problema grave que estamos viviendo en España. Yo, como presidenta del Congreso de Diputados, me encantaría decirles que lo que más se habla en el Congreso de los Diputados es de la vivienda, es de la cuestión de las diferencias que tenemos para que la gente joven pueda tener una vida digna, es de la sanidad pública o es de cómo hacemos posible el trabajo de mayor calidad. Desgraciadamente, ustedes saben por los medios de comunicación que no son los temas que más se hablan en estos momentos. Bien. Yo, como presidenta del Congreso de los Diputados, ¿qué puedo decirles? Que he disfrutado de esta jornada de trabajo, que estudiaremos con intensidad las propuestas que hace la encuesta de Oxfam, que agradezco muchísimo a todo el tercer sector social el trabajo inmenso que hacen en España. Sin ellos, nuestra sociedad sería infinitamente peor. No me cansaré nunca jamás de repetirlo y que lo trasladaré a los grupos parlamentarios. Y que yo creo firmemente en que necesitamos superar la crispación, la agresividad, el insulto, la falta de educación y transformarlo y convertirlo en hacer útil la política. Estamos para servir a la ciudadanía y sirviendo a la ciudadanía estoy segura que podríamos conseguir afrontar esos retos conjuntamente. Todo eso de lo que hemos hablado esta tarde y muchísimo más necesita de la coordinación, de la cooperación entre instituciones, las gobiernen quienes las gobiernen. Entre instituciones, porque son competencias compartidas y el secretario de Estado creo que piensa exactamente lo mismo que yo y por tanto necesitamos voluntad política para afrontar esos retos de futuro. Pero decía en un momento de mi intervención que yo intento mirar los vasos medio llenos. Hay dos datos y me quedo con ellos de la encuesta que Fran explicaba muy bien. Una gran mayoría de ciudadanos cree que la democracia es el mejor sistema, eso es muy importante con el mundo que vivimos, con las situaciones que vemos, y ahora que tenemos elecciones europeas eso es muy importante. Y la segunda parte es que creen que los poderes públicos somos los que tenemos que solucionarlo. Bueno, pues ustedes, ciudadanos y ciudadanas, tienen que exigírnoslo día tras día. Solo también con una ciudadanía activa y exigente la sociedad es infinitamente mejor. Gracias a entidades como Oxfam, la sociedad, sin duda, española es mucho mejor. Muchas gracias.